Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un excelente martes. Hoy martes 19 de junio 2018, ya listos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía, sobre todo en la que se corresponde a los martes de un punto candente en la economía. Fidel, David, buen martes, bienvenidos una vez más. Gracias, Darcy. David, ¿cómo estás, Fidel? Darcy, placer estar con ustedes. Igualmente. Igualmente. Amigos, hoy traemos para ustedes un punto más que candente, incendiado, diría yo. Un incendio. El tema que nos interesa desarrollar hoy con ustedes aquí es el siguiente. ¿Agoniza el petroestado venezolano? Traducido en otros términos, se acabó el sistema, el modelo de dependencia de la explotación, producción y comercialización de petróleo como sustento del desarrollo del Estado venezolano. Esa es la pregunta que nosotros nos traemos a colación, por supuesto, en vista de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas 3 décadas, para ser precisos, Darcy. Sí, y con la situación que presenta en la actualidad la estatal petrolera venezolana, como es PDVSA. Vamos a hablar de agoniza el petroestado venezolano. Es una interrogante, agonía, pareciera sí. Que sí, porque, bueno, aunque produzca un poquito de más de 1 millón de barriles diarios, pues la capacidad de producción disminuye considerablemente, al punto que ya muchos especialistas en el tema petrolero han dicho que dejaremos de ser productores para pasar a una categoría, un rango de productores marginales, y que vamos perdiendo día a día cada vez más la capacidad de exportadores. David, ¿qué es petroestado? Tenemos que decirlo, explicarlo a nuestros televidentes. El Estado venezolano, sobre todo a partir de 1958, se basó en el monopolio por parte del Estado de la empresa petrolera. Bueno, existió un régimen de concesiones, de transnacionales, que terminó con la nacionalización petrolera. El petroestado consiste en que el petróleo es la única fuente de financiamiento de la economía venezolana, del Estado venezolano, sin diversificación, por cierto, no buscada siquiera, Vale esa aclaratoria. Y resulta que nosotros tenemos sobre el petróleo ciertos mitos, que es la gallina de los huevos de oro, que es la arepa bajo el brazo. Este último no lo había oído, primera vez, qué interesante. Sí, yo sí lo he oído. Qué bien, David. Ajá. Entonces, Me gustó eso. Excelente. Simplemente el país no buscó diversificación, porque diversificar significa por lo menos privatizar parte, sino toda la actividad petrolera. Claro. Significa abrir la economía venezolana en los sectores que es competitiva para la inversión nacional y extranjera. Claro. Eso no lo hicimos, otros países petroleros sí lo han hecho. Lo han hecho. Claro. De hecho, en Venezuela lo que se ha manejado históricamente, hablando desde el surgimiento de la industria del petróleo a los inicios del siglo XX, ha sido precisamente construir desde el punto de vista legal, constitucional y estructural la figura del petroestado. De tal manera que Venezuela terminó configurada en una república que depende únicamente de la producción del petróleo. Incluso esto que tú has estado comentando, David, es tan cierto que no se ha buscado diferenciar la economía o diversificar la economía para separarla de la figura del petróleo como único sustento financiero y económico del país, que se puede manejar a título de discurso, como se ha estado haciendo en los últimos años por el gobierno actual y el anterior, valga decir, por Maduro y por Chávez, que han hablado de abandonar la figura de la dependencia del petróleo en el discurso, pero en la práctica nos concentraron más en el petróleo. Cuando Chávez llega al poder en 1999, Venezuela depende del petróleo en el 78% de su economía, que era extremadamente alto, y en la actualidad es superior al 96%.
O sea, estamos hoy todavía mucho más concentrados en el petróleo que antes. Grave. El per cápita petrolero venezolano es bajo. O sea, la cantidad de petrodólares por persona es baja. Van de los 200 a 400 dólares. Lo que demuestra que el petroestado no funciona. El petroestado no funciona. Ahora, hay un asunto. Desde 1973, el precio del petróleo no aumentó, se hizo inestable. Tiene momentos en que hay un boom, altos precios, y vienen momentos de caídas drásticas. Eso hace muy difícil pronosticar o planificar los ingresos del Estado. Es decir, no sabemos cuánto va a valer el petróleo el año entrante. No se puede saber. Luego, por lo tanto, exacto. Entonces, ¿cómo planificar económicamente hablando los ingresos del Estado y los presupuestos? Luego, la manía Bien, amigos, estamos de retorno con ustedes en este mediodía de martes, desarrollando nuestro segmento de un punto candente en la economía, hoy con un punto incendiario. ¿Agoniza el petroestado en Venezuela? Es la pregunta que nos estamos haciendo y es el tema que estamos analizando. En el segmento anterior estábamos mostrando para ustedes, pues definiendo qué es el petroestado y cómo ha sido el funcionamiento o cómo se ha venido desarrollando la figura de este término que estamos manejando, el petroestado. Ciertamente el Estado venezolano y los gobiernos como representantes del Estado y administradores del Estado a lo largo de los años y a lo largo del tiempo del siglo XX y por supuesto lo que va del siglo XXI, lograron entender con precisión, Darcy y David y amigos, la importancia de configurar esta denominación del petroestado como estructura, para de esa manera depender directamente el financiamiento del Estado de los ingresos muy productivos que pudiese generar el petróleo y de esa manera no tener dependencia de otros ingresos. De esa forma el Estado tenía una fortaleza económica muy importante que lo hacía sobreponerse, sobresalir sobre todos los estamentos sociales y económicos en Venezuela y por lo tanto tener un dominio. Un dominio que facilitó muchas cosas desde el punto de vista político para quienes llegaban a tener, control del gobierno y en consecuencia control y manejo del Estado. Eso ya no está funcionando, ciertamente, Darcy ni David, evidentemente, y las cosas están cambiando, aun cuando los gobiernos no lo reconozcan, el gobierno actual. ¿Lo estarán reconociendo quienes vengan en el futuro? ¿En el ejercicio político en Venezuela? Venezuela declina económicamente por lo menos desde el año 83, desde el principio de los 80. Sí, o sea, que se hizo manifiesto. El modelo del petroestado está agotado desde ese tiempo. Venezuela declina, el nivel de vida del país ha ido bajando y llegamos en la medida en que era necesario hacer reformas, había oposición a esas reformas. Entonces se sale de que el petróleo es estratégico, de que el petróleo... Son formas de reaccionar, ¿cierto? Son formas de reaccionar. Y a la diversificación se le ha tenido hostilidad, se le ha tenido oposición. Básicamente tenemos que abrir el sector energético a la actividad privada. Tenemos que crear un sector de energía en el país que el país no tiene, por el monopolio que tiene el Estado sobre la energía. También hay otros sectores que han sido cerrados a la inversión privada en Venezuela, las llamadas industrias estratégicas, la siderúrgica y la minería, y eso ha evitado que la economía venezolana se diversifique. Hay otros estados petroleros que han hecho lo opuesto, que han hecho apertura, que han abierto sus sectores a la inversión. El mejor ejemplo es Dubái y Abu Dhabi. Los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una estructura financiera, una estructura de turismo, una gigantesca empresa de administración de puertos, una aerolínea gigantesca. Venezuela puede teóricamente hacer lo mismo. Está en el Caribe en una buena posición geográfica, puede utilizar sus ventajas comparativas para diversificar, pero para eso es necesario que el monopolio sobre
que el monopolio del Estado sobre los sectores de la economía desaparezca. Sí, porque la naturaleza del petroestado no es solamente apropiarse del recurso, en este caso el petróleo y de su renta, sino también del capital productivo y financiero, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el trasfondo de esa persistencia de controlar, en este caso el petróleo? Simplemente para que los ciudadanos, en general los venezolanos específicamente, se hagan más dependientes del Estado. Y esa dependencia lo que ha hecho, que se ha demostrado a través de todos estos años y mayormente en esta administración bolivariana, es que ha empobrecido sobremanera a la población, a todos. Porque, mira, de los 240 millardos de dólares, David y Fidel, que han entrado por concepto de exportaciones petroleras entre 1976 y 2010, ¿a dónde han ido a parar? Lo que ha habido es una privatización de estos ingresos, pero a un sector exclusivo, vamos a decir, de ciudadanos venezolanos, que son los que han estado conectados con los gobiernos de turno, los altos funcionarios. Sí, y me atrevería a agregar además, Darcy, que a esto que acabas de comentar, que es muy cierto, que además, cuando en los últimos años ha quedado patente, demostrado, se ha expresado claramente que el ingreso petrolero ya no es suficiente para financiar al Estado, entonces, en lugar de buscarse diversificar la economía para tratar de captar nuevas fuentes de ingresos diferentes en el país, entonces lo que se ha optado es por tratar de posesionarse a la fuerza, inclusive, del aporte económico que puede hacer otros actores económicos en el país. Y entonces se ha procedido a expropiar y a tomar buena parte de la economía para tener control de esos ingresos y que esos ingresos vayan a formar parte de los ingresos del Estado, con lo cual se nos ha hecho mucho más daño en la economía del país. El petroestado alimenta un totalitarismo político, una cultura política totalitaria. Y una cultura política totalitaria no le gusta ver una actividad privada eficiente, floreciente, en crecimiento. Lo ve como una amenaza a su propio poder. Entonces, una competencia. Una amenaza a su propio poder. Una amenaza, claro. Una amenaza. El Estado venezolano odiaba que los venezolanos, aún en el exterior, estuvieran presentes en empresas petroleras. Hubo casos en que el Estado venezolano mandó emisarios a pedir que empresas venezolanas fueran excluidas de negocios petroleros en el exterior. ¿Qué tal? Entonces, luego el petroestado tiende a su fin. Venezuela no es el único petroestado que ha existido. Sí, ahorita vamos a ver hacia sobre dónde va, por qué precisamente es que estamos hablando de que finaliza este periodo histórico del petroestado, porque está agonizando esta situación. Amigos, tenemos que hacer un nuevo corte comercial y regresaremos con ustedes para continuar con el tema que nos interesa hoy en un punto candente de la economía. ¿Agoniza el petroestado? Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía, tocando como un punto candente en la economía. ¿Agoniza el petroestado venezolano? Continuamos nosotros aquí, David, y hacíamos referencia en el segmento anterior de otros petroestados que existen. Se puede citar Irán y se puede citar también lo que es Nigeria, aparte de Venezuela, inclusive Rusia. Rusia fue un petroestado en que los únicos ingresos en divisas que tenían los rusos eran en petróleo, de la exportación de petróleo. El Estado internamente puso un control de precios, ponían los precios que el Estado decía, no los precios verdaderos de los productos, y como no se sabía lo que costaba un producto, tampoco se sabía cómo producirlo. La producción interna de Rusia colapsó en un lazo de 25 años. Al mismo tiempo, el mercado negro, lo que aquí llamamos bachaqueo, se volvió el sistema económico interno en Rusia. Eso pasó en un periodo de declinación de 25 años. En el año 86, en un momento dejó de producir comida el país. La explotación petrolera solo daba para importar comida.
En el año 86 bajan los precios petroleros, hay una caída y no hay cómo exportar comida. O sea, el Estado ruso colapsó, la Unión Soviética colapsa. Esa es la razón por la que colapsa la Unión Soviética. El petroestado ruso colapsó. Oye, es que muy y parecido eso a lo es que muy estamos parecido. viviendo Hay una aquí, gran ¿no? similitud con lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos una declinación desde los años 80 y los intentos por diversificación fueron abortados, hubo gente que se opuso, y tenemos el problema del chavismo, que es un partido extremista hacia el estatismo, hacia el petroestado. Han ido hacia el paroxismo, y no es exageración utilizar este término. Y por eso el resultado de que se incremente la dependencia del petróleo hasta niveles de casi el 97%. Claro. Pues es producto de todo esto. Ahora bien, de los rusos cabe decir que han ido, después del colapso de la Unión Soviética y de cierto tiempo de inestabilidad, van lentamente hacia una diversificación. Si bien el petróleo y energía sigue siendo el principal ingreso, ya el país exporta alimentos. Y lentamente hay otras inversiones hacia otros sectores industriales. Para diversificar la economía, por supuesto, rusa. Sí, nosotros necesitamos diversificar la economía. El petroestado, si bien el petróleo va a seguir siendo un importante, debe darse apertura para que otros sectores puedan desarrollarse y puedan aportar al Estado venezolano. Ahora, David, yo tengo una gran inquietud escuchándote todo este comentario y todo este análisis que es muy importante. Uno observa en Venezuela que el liderazgo político, y no teñirlo de un color y una tendencia, ¿no? Todo el liderazgo político, en su inmensa mayoría, sigue viviendo de la fantasía de que Venezuela es y seguirá siendo un estado petrolero, y que por lo tanto pueden seguir disfrutando de las mieles de la producción del petróleo, o sea, que pueden sostener esta figura del petroestado, quién sabe por cuánto tiempo más. Eso es extremadamente grave ante las realidades y las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué podría pasar, David, si esto pretende mantenerse como está? PDVSA está destruida. Es una realidad. PDVSA está destruida y no tenemos la recuperación de la producción petrolera va a ser lenta. Nosotros hemos perdido mercados. Todo eso no puede solucionarse en corto tiempo. Va a requerir tiempo de recuperar la producción petrolera y va a tener que buscarse alguna figura para darle entrada a multinacionales, y por lo menos parte del sector de energía de este país tiene que ir a manos privadas. Parte si no todo. O sea, la realidad va a pasar por encima de... O sea, vuelvo al ejemplo de los rusos. Los monopolios estatales son con participación. Está Rosneft, que ofrece paquetes de inversión a inversionistas de afuera. Está Lukoil, el 20% es de BP. Está TNK BP, que es una empresa rusa e inglesa. O sea, el sector petrolero está diversificado. Hay una apertura en el sector de energía. El mismo Gazprom, el gigante estatal ruso, ese 38% únicamente lo que le pertenece al Estado, el resto es de inversión privada. O sea, no queda más camino. Nosotros en Venezuela no tenemos más remedio que entender y aceptar la realidad, que vamos a tener que compartir la arepa de debajo del brazo. Pero es que ya no hay ni la arepa. La arepa también está escasa. Y ya son muy pocos los que le tienen debajo del brazo, ¿sí o no, David? Sí. La arepa se acabó. La arepa se acabó, Dios mío. Bueno, y de esta manera nosotros hemos culminado la entrega de hoy martes respecto a un punto candente en la economía como está agonizando el petroestado venezolano. Así es, amigos, están cordialmente invitados. Mañana miércoles en Diálogo va a estar con nosotros aquí el ex cónsul de Colombia, Gilberto Gómez Trujillo, conversando sobre el impacto de las elecciones en Colombia aquí en Venezuela. Un tema bien interesante. Muchísimas gracias, David, por tus excelentes aportes, y a todos ustedes también muchísimas gracias. Fidel. Muchas gracias. Excelente, gracias, David. Okay. Bueno, amigos, ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con responsabilidad y con disciplina para compartir el protagonismo que tiene la economía. Así que ya saben, será entonces hasta mañana miércoles. Que tengan un excelente provecho, los que tienen la fortuna de almorzar. Completo. Completo, exactamente. Feliz tarde.